Un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a todos los hermanos y hermanas de nuestra iglesia. Abrazos a todos los amigos que se unen al repaso semanal de la lección. Yo soy el pastor Evelio Miranda y todas las semanas compartimos el repaso de la lección de la escuela sabática. Quiero agradecerte muchísimo porque te suscribes al canal, porque compartes este material con muchas personas. Vamos a comenzar la lección de esta semana, que es la primera de este segundo trimestre del año 2023. El título de todas las lecciones de este trimestre es Los tres mensajes cósmicos. El autor de esta lección es el pastor Mark Finley, evangelista renombrado en el ámbito internacional. Él nació en Connecticut, Estados Unidos, y fue presidente de la Asociación General del 2005 al 2010. Después de su jubilación, pasó a ser asistente al presidente de la Asociación General, el pastor Finley, y su esposa. También sus 3 hijos y 5 nietos están aguardando y esperando la venida de Jesús. Y él es el autor de esta lección. Vamos a la lección de la escuela sabática para esta semana, para el próximo 1 de abril del 2023. El título: Jesús gana y Satanás pierde. Eso es seguro. El versículo para memorizar lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice así: entonces el dragón significa en Apocalipsis el diablo, Satanás, el acusador. Entonces el dragón se airó contra la mujer. En Apocalipsis el concepto de mujer tiene que ver con la iglesia, la esposa del Cordero. Entonces el dragón, Satanás, se aira contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, contra la eclesia Zouzeus, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la que Él compró con su propia sangre. Todos nosotros, los que formamos parte de la iglesia de Dios, el enemigo está airado contra nosotros y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Las fuerzas del mal parecen invencibles, pero con Jesús finalmente obtendremos la victoria. No podemos perder nuestra confianza. Tenemos que tener seguridad y estar más firmes que nunca antes. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová y nos seguirá ayudando hasta el fin del mundo. Él nos prometió y nos dijo: yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Jesús gana, Satanás pierde. La esencia de esta batalla se describe en Apocalipsis capítulo 12. El énfasis de nuestro estudio en esta semana estará centrado en este capítulo que describe esta batalla, pero que Jesús es el vencedor. Esperamos que sea una lección sumamente especial para cada uno de nosotros. Vamos a la parte del domingo. El título: La batalla en el cielo. Todo comenzó en el mismísimo trono de Dios, allí con los ángeles. En Apocalipsis 12, 7 al 9, dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Allí comenzó todo. Micael, ¿quién contra él? El nombre de guerra que utiliza Apocalipsis para describir a Jesucristo. Dice: Miguel y sus ángeles, los que estaban de parte de Jesús, luchaban contra el dragón, contra la serpiente antigua, contra Satanás. Y luchaban también el dragón y sus ángeles contra Jesús. Pero no prevalecieron, no quedaron, no ganaron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Por eso que fueron expulsados el dragón, Satanás, el diablo, día a través bolos arrojados. El arrojado tuvo que ser sacado del cielo junto con la tercera parte de los ángeles y no prevalecieron allí en el cielo. Ahora, es interesante cómo Jesús crea
criaturas totalmente libres. La libertad de elegir es un principio fundamental del gobierno de Dios. Él podía haber automáticamente terminado esta historia, esta batalla. Bueno, estas personas, estos ángeles, estuvieron en contra de mi gobierno, están haciendo las cosas mal, eso se llama pecado, eso se llama ir en contra de Dios, esto va a traer grandes desgracias, pues voy a cortar esto por lo sano, como decimos, de golpe. No, el Señor demuestra al universo, a todos los ángeles, cuán nefasto, cuán problemático es ir en contra de Dios. Y por supuesto, le da libertad a las criaturas, porque Dios en el cielo y en la tierra le da libertad a todo lo creado. Dios no creó robots, ni en el cielo ni en la tierra. El poder de elegir está estrechamente alineado con la capacidad de amar. Si Dios elimina el libre albedrío, se destruye la habilidad de amar, porque el amor nunca se puede forzar ni coaccionar. Nunca ha habido neutralidad en la gran controversia, en el gran conflicto. Siempre han habido dos posturas. Así lo ocurrió en el cielo cuando comenzó esta batalla. Estaban Miguel, Jesucristo, con todos sus ángeles, y el otro bando era el dragón, la serpiente antigua, con todos sus ángeles. Habían dos bandos claramente definidos, el bando del bien y el bando del mal. El bando del poder de Dios, Dios mismo, y vemos al enemigo que ataca a este poder, a este Dios poderoso. Por lo tanto, acá en la tierra tampoco hay neutralidad. No podemos decir, yo estoy acá, no me meto con nadie, yo tengo la vida a mi manera, yo creo lo que yo creo a mi forma, yo no practico nada, yo vivo a mi manera y no me meto en absolutamente en nada, no ocurre así. O somos de un bando o somos de otro. Estamos con Dios o automáticamente ya estamos en el bando del enemigo de Dios. Esta batalla comenzó en el cielo y se trasladó acá en la tierra. Pero hay una gran noticia, es la noticia increíblemente buena. En Apocalipsis 12 describe en el triunfo de Cristo en este gran conflicto. Y todos nosotros tenemos que hacer la decisión de estar del lado de Jesús. Estando de parte de Jesús, el equipo vencedor, el director vencedor, el capitán vencedor, pues nosotros vamos a ser vencedores. Ya ahí depende de nosotros. La victoria está comprada en la cruz. La victoria está asegurada. Ahora, ¿cuál es el papel que jugamos nosotros en formar parte de la victoria o de la derrota? Bueno, la aceptación. El decir, yo acepto formar parte del equipo de Cristo Jesús, que es el equipo vencedor en el gran conflicto. Vamos a la parte del lunes, el ataque de Satanás. Este enemigo de Dios siempre procuró destruir a Cristo. Y desde el principio, desde el nacimiento de Jesús, por ejemplo, el ángel le advirtió a María y a José de los planes viciosos de Herodes, que entonces tendrían que huir a Egipto para que no mataran a Jesús. Jesús se enfrentó a las tentaciones allí en el desierto, también una intención del enemigo para destruirlo. Y por supuesto, al morir en la cruz, él hizo todo lo posible para destruirlo totalmente, pero no lo pudo. Su muerte fue la victoria definitiva sobre el enemigo, el pecado y la maldad. Así que el ataque de Satanás es continuo contra Cristo hasta el final. Aquí tenemos en Apocalipsis 12, 4 al 6 y el versículo 9 algunos términos que deberíamos de saber. Por ejemplo, el dragón equivale al diablo, es el calumniador, es el que nos hace daño a los seres humanos. Tenemos también a la mujer, que representa al pueblo de Dios, la iglesia. Tenemos al hijo varón, que representa a Jesucristo, y la vara de hierro significa el reino, el dominio, el gobierno de Dios, que es un reino de justicia. Regirá
su reino con justicia. Es interesante que cuando aceptamos a Jesús por la fe en Cristo, nosotros somos totalmente perdonados. Él cancela nuestros pecados y entonces somos totalmente perdonados. Somos perfectos ante Dios. Somos completos ante Dios, ya que la justicia de Cristo nos cubre, como escribe el apóstol Pablo allí, ser hallado en Él, no en mi propia justicia que viene por la ley, sino en la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que viene de Dios, la justicia de Dios, que se imputa, se coloca en el lugar del pecador perdonado, ese pecador que se arrepintió, que aceptó a Jesús, que acepta la justicia de Jesús. Entonces, este pecador ahora es un triunfador juntamente con Jesús, porque ya Dios no lo mira directamente a él como un pecador, sino que mira a Jesucristo a través de él, en la vida de él, y entonces ahora es una persona justa, declarada justa ante el universo. Así que aunque el ataque de Satanás contra la iglesia, contra Jesucristo, contra todos los que siguen a Jesús, ha sido constante y hasta el final, la victoria en Jesucristo y el reino de justicia eterna que Él regirá con vara de hierro será eterno y para siempre. Vamos a la parte del martes. El título: Aceptemos la victoria de Jesús. Apocalipsis capítulo 12 versículos 10 y 11 son textos sumamente extraordinarios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros podemos aceptar la victoria de Jesús. Aunque la batalla todavía continúa en la tierra, Satanás ya está perdido, totalmente perdido. No tiene margen absoluto de ganar esta victoria. Absoluto, no tiene nada para ganar. 7 veces en el mensaje de Apocalipsis y a las 7 iglesias encontramos la expresión el que venza, el vencedor. En el idioma original griego, el Nikao, de Nike, el vencedor. Y todos estos vencedores no son por sus fuerzas, no son por su moralidad correcta, no es por su perfecta obediencia, no, es por la sangre del Cordero, por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 5, versículo 6, en visión profética, Juan mira al cielo y ve un cordero como si hubiera sido inmolado. El sacrificio de Cristo es el centro de atención de todo el cielo. No hay nada, querido hermano, no hay nada más sublime que la cruz de Cristo para demostrar el infinito amor de Dios. Cuando nosotros aceptamos por la fe lo que Cristo hizo en nuestro lugar, nuestra deuda se cancela. Somos totalmente perfectos ante los ojos de Dios. Nuestros pecados son perdonados. Todos los que quieran, todos pueden ser vencedores. El gran capitán de nuestra salvación ha vencido en nuestro favor, para que a través de él, por medio de él, seamos vencedores. Si así lo queremos, si así lo deseamos, él es nuestra victoria. Jesucristo es la luz de la cruz del Calvario, resplandeciendo ahora con sus rayos claros y brillantes, que revelan a un Jesús como nuestro sacrificio sustituto en lugar de nuestros pecados, en lugar de nuestra vida. El gran corazón lleno de un amor infinito se siente atraído hacia el pecador con compasión ilimitada
Es por eso que tenemos redención en su sangre. Aceptemos la victoria de Jesús. Es sumamente importante reconocer que el vencedor, que el victorioso, es Cristo Jesús. Vamos a la parte del miércoles. El título, la mujer del desierto. En Apocalipsis, como ya hemos dicho, la mujer representa a la iglesia, al pueblo de Dios. Y ahora esta mujer, este pueblo de Dios, debido a un poder de persecución y de destrucción contra la iglesia, ahora el texto me dice que tiene que huir al desierto. Pero hay tres textos que son sumamente importantes y paralelos que describen esta situación. Apocalipsis 12:6, también Apocalipsis 12:14 y Daniel 7:25 dicen el período de tiempo en que la iglesia es llevada al desierto para ser protegida por el Señor, para ser cuidada por Jesucristo de los ataques del enemigo de Dios y de la institución que tiene el poderío para destruir la iglesia. Y este periodo que habla Apocalipsis 12:6 está hablando de 1260 días. Luego en el capítulo 12 mismo, del versículo 14, habla de tiempo singular, tiempos plural y medio tiempo, equivaliendo al mismo periodo de tiempo de Apocalipsis 12:6, 1260 días. Exactamente el texto de Daniel 7:25 que habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Es decir, si analizamos 1260 días en el equivalente profético que equivale un día a un año, así como lo dice Números 14:34 y Ezequiel 4 del 4 al 6, nosotros entendemos que estamos hablando de 1260 años. Exactamente el mismo periodo que se describe en el capítulo 12:6 y Daniel 7:25 de tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Por qué razón? Porque un tiempo equivale a un año, 360 días o años. Tiempos, plural, equivale a 2 años, 720 días o años. Y medio tiempo es la mitad de un año, que equivale a 180 días o años. Si sumamos 360 más 720 más 180, da exactamente 1260 días o años. Por lo tanto, hay tres textos en la Biblia, en la apocalíptica hebrea de Daniel capítulo 7:25 y en la apocalíptica final juanina de Apocalipsis, en dos veces, en el versículo 6 y en el versículo 14, que está describiendo el tiempo de persecución que recibe la iglesia y es llevada al desierto por 1260 años. En la historia, esto equivale a el año 538 como punto de partida después de Cristo, antes de Cristo, hasta el año, año 538 después de Cristo, hasta el año 1798 después de Cristo. Ahí se cumplen los 1260 años del tiempo en que el Señor protegió a su iglesia y la llevó al desierto para ser sustentada por él. Es interesante esta expresión. La tierra también ayudó a la mujer. La tierra ayudó a la mujer ahí en Apocalipsis 12:16. Este periodo de tiempo, los 1260 años de hegemonía, de tiranía, de persecución, de un poder político religioso reinante, que abarca lo que se conoce en su gran mayoría como el medioevo o la Edad Media o la Edad Oscura, del 538 a 1798, 1260 años, el Señor protegió, el Señor cuidó, el Señor preservó a su iglesia, a su pueblo. Ahora, si lo hizo en el pasado, en un momento horrible, con un poder tremendamente decidido a hacer desaparecer la iglesia, ¿no lo hará al final? Por supuesto que sí. Jesús prometió: yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo.
Como lo hizo en ese entonces, hará lo mismo con el remanente de Dios en el tiempo del fin. Así que, hermano, no te dejes arrastrar, que la iglesia está fría, que la iglesia va a desaparecer, que hay una apatía, que hay una apostasía, que todo se va a destruir, que vamos a quedarnos sin iglesia antes de la venida de Jesús. Absolutamente no. Jesús sostiene a su iglesia con su mano. Y si hay algunos aspectos de apostasía, pues estamos llamados nosotros a levantar la bandera de la cruz. Y si hay algún tipo de frialdad, estamos nosotros para poner fuego del Espíritu en la iglesia. Y estar confiados que Jesús sostiene a su iglesia con su mano y nunca, absolutamente nunca, la dejará. La iglesia triunfará, porque aunque débil y defectuosa, es el objeto de la mayor consideración de Dios en esta tierra. Vamos a la parte del jueves. El título, el remanente de Dios en el tiempo del fin. El remanente, el loipos, en griego, loipos, el remanente, lo que queda, lo último, el último grupo que seguirá fiel a Dios. Nunca en la Biblia se habla de un remanente, y algunas especulaciones que hablan mucho de un remanente, de un remanente, de un remanente. Tú y yo no estamos llamados a decir quién es y quién no es el remanente, a definir quiénes son y quiénes están descalificados. La Biblia es clara. La Biblia dice, aquí está, versículo 17, los que guardan los mandamientos de Dios y son poseedores del testimonio de Jesús, de la palabra de Jesús, del don profético de Jesús, de la palabra que sale de la boca de Jesús. Ellos se sustentan con la palabra de Jesús. Por lo tanto, Jesús tiene un pueblo hasta el final, un remanente, que tiene estas características claras. Obedece, sigue al Cordero por donde quiera que va. Guarda los mandamientos. Jamás el remanente va a decir los mandamientos están abolidos, ya no hay que cumplir la ley de Dios, jamás, porque la ley de Dios es un trasunto de su carácter y la ley de Dios es eterna. Es imposible que nosotros podamos destruir y decir que la ley de Dios ya es antigua, que es pasada. Todo lo contrario, el remanente de Dios predica, pregona la ley de Dios y la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesucristo. Estos son los dos puntos medulares en el plan de la salvación. La ley de Dios, que es eterna e inquebrantable, y el sacrificio sustituto y vicario de Jesús a favor de la humanidad al quebrar esa ley. Pero fuimos rescatados por su sangre. Y este remanente va a permanecer hasta el fin. Y aunque el dragón, la serpiente antigua, va a intentar destruirlos una vez más, así como lo hizo con la iglesia durante 1260 años que estudiamos en el día de ayer, pues entonces ahora el Señor va a sostener a su iglesia. Querido hermano, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si bien la vida del cristiano ha de ser caracterizada por la humildad, no debe señalarse por la tristeza y la denigración de sí mismo. Todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios los apruebe y los bendiga. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos siempre en condenación y en tinieblas. Ir al culto no es para recibir condenación. A veces nuestros cultos se convierten en puro látigo, en pura condenación, cuando debemos de tener nuestros cultos, nuestra adoración a Dios, en una respuesta de adoración, de alabanza y gratitud a aquel que lo hizo todo por nosotros. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que siempre estemos en condenación y en tinieblas. Marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es prueba de verdadera humildad. No debemos mirarnos nosotros mismos constantemente, porque si nos miramos a nosotros mismos, nuestros errores, nuestras faltas, nuestra indignidad, nuestro carácter, claro que vamos a estar tristes, apesadumbrados y llenos de culpa. Miremos a la cruz. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Y usted y yo estamos en Cristo. Somos el remanente, el loipos, lo último que queda en la historia de esta humanidad. Somos los que predicamos que la ley de Dios es vigente y que el testimonio de Jesús forma parte constitutiva de nuestra esencia como remanente. Por medio de Jesús, los hijos caídos de Adán, o sea, tú y yo, somos hechos hijos de Dios. Ya no somos hijos de Adán, ahora somos hijos de Dios, porque el que santifica, el que nos aparta para Él, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. La vida del cristiano debe ser una vida de fe, de victoria y de gozo en Dios. Queridos hermanos, ¿qué nos pasó con el gozo? ¿Qué nos pasó con la alegría? ¿Qué nos pasó con esa risa agradable en nuestro rostro, reconociendo un Salvador y una vida eterna que nos espera? Levantemos las cabezas. La vida del cristiano debe ser una vida de fe. Si Dios estuvo contigo ayer, estará contigo hoy y estará contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Todo aquel que es engendrado de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, a saber, nuestra fe, nuestra confianza absoluta en Jesús. Ya no me miro a mí, ahora miro a Jesús. Me vi a mí y vi que es imposible salvarme. Miré a Jesús y vi que es imposible perderme. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque Jesús es nuestra salvación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el remanente de Dios siempre, absolutamente siempre, pondrá la vista, la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a la conclusión de nuestra lección el día viernes. En cierto sentido, podríamos argumentar que Dios no tenía otra opción. Si quería seres que pudieran amar a Él y a los demás, tenía que crearlos libres. Y es por eso que estamos en este gran conflicto. Porque por elección, el ser humano decidió ir contrario a Dios y creerle al enemigo de Dios. Y somos el único planeta, el único lugar en todo el universo donde habita esta guerra, este gran conflicto del pecado. Estamos bajo el gobierno, tristemente, del enemigo de Dios. Pero gloria al Señor. Vino la intervención divina, vino Jesucristo y destruyó en el mismo terreno, en el mismo campo de batalla, destruyó al enemigo para siempre. Porque Jesús gana y el enemigo pierde. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios. Por eso que nos creó libres, con libertad de elegir. No se puede obligar a nadie a aceptar a Jesús. No se puede obligar a nadie a asistir a una iglesia. No se puede obligar a nadie a creer lo que usted y yo creemos. Es imposible, porque el reino de Dios es justicia y el reino de Dios es amor. Y solamente al reino de Dios se participa y se vive solo por amor. La felicidad de todos los seres inteligentes dependen de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia. No hay felicidad si no seguimos los principios de justicia del reino de Dios. Dios desea de todas sus criaturas el servicio por amor, servicio que brota de un aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada, y a todos otorga libertad para que puedan rendirle un servicio voluntario. Vamos a vivir por la eternidad, sirviendo, amando, adorando a Dios de manera voluntaria. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo, la satisfacción, la alegría de todas las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria de Dios y en manifestarle alabanza.
Y mientras el amor de Dios fue supremo, el amor de unos por otros fue confiado y desinteresado. No había una nota de discordia en el cielo que echara a perder esta armonía especial de amor y servicio a Dios. Esto nuevamente se restaurará cuando Jesús venga por segunda vez. El diablo está totalmente vencido. Nosotros tenemos la victoria asegurada en Jesús y esta victoria se consolidará, la podremos ver en la segunda venida de Jesús, en ese cielo de amor perfecto, de ley divina perfecta, en armonía con el servicio de criaturas que lo quieran adorar al Rey de Reyes voluntariamente, por amor y de todo corazón. Te deseo que Dios te acompañe, que tú te pongas de parte del bando vencedor, que te pongas de parte de Jesucristo, que seas del pueblo remanente, que guarda los mandamientos de Dios y son depositarios del testimonio de Jesús. Que no tengas miedo, porque si Jesús sostuvo a su iglesia por 1260 años de terrible persecución, Dios sostendrá su iglesia, venga lo que venga, porque Él compró a su iglesia con su propia sangre. Te deseo la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén.